Buenas noches, queridos y queridas. En esta ocasión estamos por aquí para compartir un tema muy especial con cada uno de ustedes. Espero que presten atención y que puedan anotar, que puedan buscar su Biblia para que puedan confirmar lo que tratamos de compartir con ustedes. El tema de hoy, o la conversación que quiero tener con ustedes hoy, es sobre una pregunta que nos llevaría a dos preguntas más, pero la principal es esta. Nosotros, los seres humanos, ¿somos buenos o somos malos? Es interesante esta pregunta. En una ocasión me encuentro en la universidad y en una clase de filosofía, allí surgió la pregunta por el profesor y estaban todos los estudiantes ahí tranquilos sin saber qué responder, porque la pregunta te lleva a pensar antes de responder. Nosotros los seres humanos, ¿somos buenos o somos malos? Inclusive me planteé otras preguntas sobre qué hará Dios el juicio para juzgarnos a nosotros los seres humanos y qué ley es la que va a utilizar para Él juzgarnos a nosotros al final. Entonces, la respuesta no se hizo esperar. Al ver que nadie levantó la mano para responder, nosotros los hijos de Dios, entonces al pensar rápidamente, llevamos nuestras mentes a la palabra de Dios y podemos dar una respuesta que tenga validez en la palabra de Dios. Y nosotros respondimos que nosotros los seres humanos ni somos buenos ni somos malos. Y tú dirías, entonces, ¿qué somos? Si nosotros no somos buenos ni somos malos, entonces, ¿qué somos nosotros? Sí, efectivamente, lo que define lo que realmente nosotros somos no es lo que somos como seres humanos, porque lo que somos como seres humanos es que somos hijos de Dios, somos hechos por Dios a su imagen y semejanza. Entonces, lo que define si nosotros somos buenos o somos malos son nuestras acciones. Y podemos verlo en la palabra de Dios. Por ejemplo, busca tu Biblia, vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 12, el versículo 24. Ahí tú puedes comenzar a leer y ver quién era Lucifer antes de rebelarse contra Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios allí de Lucifer? El versículo 15 dice, perfecto era en todos tus caminos, desde que fuiste creado hasta que se encontró en ti maldad. Es decir, mientras no se encontró maldad en él era perfecto, él era bueno, porque estaba haciendo lo bueno. Pero desde que se encontró maldad en él, entonces ya no era bueno, ya se había ido la perfección, comenzó a ser imperfecto. Entonces, nuestras acciones son las que determinan si nosotros somos buenos o somos malos. Por eso, nosotros seremos juzgados no por lo que nosotros somos. Al final, Dios nos juzgará a nosotros, no por ser seres humanos, sino por lo que nosotros hacemos. Y entonces ahí es donde uno se plantea la pregunta sobre qué hará Dios el juicio. Y podemos encontrar respuestas en la palabra de Dios también. Porque en la palabra de Dios nosotros encontramos toda la respuesta a la pregunta que nosotros podríamos plantearnos. En Eclesiastés
12:14, la palabra de Dios es clara. Búscalo en tu Biblia. Vamos a ver allí qué dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12:14. Dice allí que el Señor hará el juicio sobre todas nuestras acciones, sobre todas las cosas que nosotros hagamos mientras estemos vivos, por supuesto, sea buena o mala. Es decir, Dios no te va a juzgar por tu nacer como ser humano. Dios no te va a juzgar porque eres un ser humano, sino por las cosas que tú hagas, por tus acciones, sea buena o sea mala, Dios te va a juzgar. ¿Y qué ley utilizaría Dios para juzgarnos a nosotros finalmente? Si es sobre nuestras acciones buenas o malas, que Él nos va a juzgar a nosotros. Esa respuesta también la encontramos en Santiago, capítulo 2, versículo 12, podríamos decir hasta el 13, que dice la palabra de Dios allí, en Santiago 2, 12 y 13. Bueno, comienza diciendo, así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Es decir, alguna persona me dice, yo como cristiano no puedo hacer esto o no puedo hacer aquello, o otra persona me dice, yo no soy cristiano, yo puedo hacerlo. Bueno, la palabra de Dios me dice a mí que así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es decir, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Yo puedo hacer cuanta cosa me parezca, pero al final Dios me va a juzgar por las cosas que yo hago, sea buena o mala. Alguna persona podrían decir, ¿y aquella persona que no hacen nada? Se supone que el ser humano no vive sin hacer nada. El ser humano vive a través de decisiones. Por lo tanto, las decisiones que nosotros tomamos, las acciones que hacemos, tienen una consecuencia también. Pero no solamente tienen una consecuencia, sino que esas acciones o serán buenas o serán malas. Así que de ahora en adelante vamos a pensar bien como cristianos, como personas, lo que nosotros vamos a decir o lo que nosotros vamos a hacer, teniendo en cuenta, teniendo pendiente que vamos a ser juzgados sobre lo que nosotros digamos, sobre nuestras acciones, como lo enseña la palabra de Dios. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, sobre todas nuestras acciones. Y yo iría un poco más, no solamente las acciones que pueden ser visibles, que otros pueden ver, sino aquellas acciones ocultas que nosotros hacemos, que solamente Dios está mirando lo que nosotros hacemos. Porque habemos personas que tal vez nos escondemos del otro para hacer las cosas, pero no tomamos en cuenta que de Dios no podemos escondernos. Por lo tanto, aquellas acciones ocultas que nadie ve que nosotros hacemos, Dios la ve. De hecho, en el cielo hay libros donde son anotadas esas acciones. En otro video vamos a hablar de esos libros. Vamos a compartir con ustedes sobre esos libros que están en el cielo, donde se anotan nuestras acciones.
para que al actuar, para que al hablar, nosotros de ahora en adelante tengamos más cuidado y procurar hacer las cosas bien hechas, hacer las cosas correctas. Así que nosotros los seres humanos, en este sentido, como seres humanos, no somos buenos ni somos malos. Si yo hago algo bueno, entonces la persona me dice que soy bueno. Si yo hago algo malo, entonces en ese momento soy malo. Por ejemplo, por eso existe el arrepentimiento. Y el ser humano tiene la capacidad de poder enmendar su problema, de poder enmendar sus errores. Por lo tanto, si yo hago algo malo ahora, entonces yo puedo reflexionar sobre eso malo que hice y entonces dejar de hacer eso malo y comenzar a hacer las cosas buenas. Es por eso que ustedes ven que una persona mala, asesina, atracadores, prostituta, entonces cuando el Señor se encuentran con el Señor, cuando se arrepienten, entonces las personas toman otro rumbo, toman otras decisiones, enmendan sus errores y comienzan a hacer las cosas buenas. Por lo tanto, yo pongo un ejemplo sencillo. Si ahora tú vendes plátano, entonces la persona te va a conocer como platanero. Pero si tú dejas de vender plátano y entonces te pones a vender pan, ya tú no eres platanero, ahora tú eres panadero. Es decir, las acciones que tú vienes haciendo son las que determinan quién tú eres en el momento. Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice que Lucifer era perfecto. Lucifer era perfecto, fue hecho un ángel perfecto en todo su camino. Desde que el Señor lo hizo un ángel de luz, un ángel perfecto. Y era perfecto en todo su camino hasta que se encontró maldad en él. Desde que llegó la maldad en él, entonces ya no era perfecto, ya no era bueno. Comenzó a ser malo. En cualquier momento de nuestras vidas, nosotros podemos detenernos y ver qué estamos haciendo mal. Y comenzar a hacer las cosas correctas, comenzar a hacer la cosa bien hecha. Por ejemplo, Adán y Eva fueron creados. Y cuando Dios en su creación creó todo y creó al hombre, a la mujer, la palabra de Dios dice que todo era perfecto, que todo era bueno en gran manera. Pero entonces vemos qué sucedió. Cuando Eva se pone frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces es engañado por Lucifer y Eva cae y desobedece a Dios. Entonces, ella, eso que dice que era bueno en gran manera, ella era buena en gran manera, podemos decir que era perfecta desde que fue creada hasta que desobedeció a Dios. Y entonces entra el pecado. Yo te haría una pregunta. Si tú estás haciendo las cosas mal, si tú estás pecando en estos momentos, ¿eres bueno o malo? Bueno, efectivamente, si estás haciendo las cosas malas, pues las personas van a ver que eres malo. Pero si cambias tus acciones y comienzas a hacer las cosas buenas, entonces las personas van a ver que es bueno. Y al final, nosotros no seremos juzgados por lo que hicimos en el pasado. Si no nos arrepentimos, nosotros seremos juzgados ni siquiera por lo que somos ahora en el presente,
sino por las cosas que nosotros hacemos. De hecho, las cosas que nosotros hacemos ahora son las que van a ser pasadas y son las que van a decir quiénes seremos más adelante. Por lo tanto, yo quiero invitarte a que reflexiones. Sí, reflexiona, porque Dios te ha hecho a ti con razonamiento. Piensa, ¿qué está haciendo mal? Sí, tú tienes la capacidad de pensar qué está haciendo mal. Y dejar eso malo que está haciendo, para hacer las cosas correctamente. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que el Señor permita que las cosas que tú decidas hacer de ahora en adelante puedan ser correctas para honra y gloria de Dios. Si come o bebe o hace cualquier cosa, que sea para la honra y la gloria de Dios, pero que esas cosas que tú hagas sean aprobadas por el cielo, sean aprobadas por tu Dios. Dios te bendiga.